votemos correctamente conforme a lo que Dios coloque en cada uno en su corazón. Ahora sí, entramos de una al mensaje y tiene que ver con las decisiones, pero las decisiones que agradan a Dios. Cuando uno toma una decisión que agrada a Dios, es alguien que actúa con sabiduría. Cuando uno toma una decisión que agrada a Dios, es alguien que toma un tiempo de oración antes de tomar la decisión. Es alguien que también mide las consecuencias. En el libro de Hebreos, capítulo 12, del 14 al 17, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos 12, versículo 14. No escucho muchas hojitas. Les voy a decir a Pastora Doris. Ella se pone contenta cuando escucha las hojitas, ¿vieron? Hebreos 12, 14 dice lo siguiente. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió su derecho de su hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado y no se dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu palabra en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que traiga convicción a nuestros corazones. Señor, que tu presencia renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, que traigas luz y claridad, Señor, a este mensaje, a tu palabra, Señor, que hoy, Señor, recibiremos en nuestras vidas. Bendigo a tu iglesia. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta porción la podemos dividir en dos. El pasaje 14 y 15 y el 16 y 17. Cuando habla el autor de Hebreos y dice la santidad no se puede alcanzar. Dice que busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. No habla solamente de la santidad, habla también especialmente de la paz. Busquen la paz. Esto representa a Jesucristo. Él es nuestro príncipe de paz. Él es quien nos ayuda a cada uno de nosotros a estar en paz unos con otros. Porque esto manifiesta este segundo y gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es estar en paz. Cuando estoy en paz, puedo ver a Dios. Cuando estoy en paz y en santidad, también puedo conocer la presencia de Dios. Ahora, la santidad, tengamos presente que no se alcanza con el esfuerzo humano, sino que la santidad es un crecimiento continuo que se da a través de la gracia mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios que va obrando y transformando nuestras vidas. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando le damos lugar a que el Espíritu Santo obre con poder. Entonces, les recuerdo lo siguiente, la santidad no se realiza con el esfuerzo humano. Es tu obediencia la que te ayuda a vivir en santidad. Y esa obediencia emana del Espíritu Santo. Tu relación con Jesús, tu relación con la promesa que es el Espíritu Santo en tu vida, es la que te ayuda a ser obediente a Dios. No es con tus fuerzas. Porque si fuese con tus fuerzas que alcanzás la santidad, entonces, ¿qué gracia tiene lo que hizo Jesús en la cruz? No tiene valor. Porque no es con tus fuerzas que alcanzás la salvación, sino que lo alcanzás por la obra de Cristo en la cruz. Tenés que reconocer y recordar siempre que cuando
obedecemos a Dios, lo hacemos no para alcanzar la salvación. Recuerden esto. Muchas veces tenemos ese mal concepto de que si yo obedezco a Dios me va a ir bien y todo esto. Por supuesto que es así. Pero hay una pequeña raíz muy en lo profundo de que la salvación la vas a alcanzar si vos sos obedientes. Y no es así. Porque si no es por tus obras, somos obedientes porque ya sos salvo. Es por gratitud que uno es obediente. Por eso tu obediencia es la que te introduce en el camino a la santificación. Y cuando alcanzás ese proceso de santificación, lo que comenzás a vivir y a experimentar en tu vida es la gracia y el favor de Dios en tu vida. O sea que podés contar con todo su favor por tu obediencia. Podés contar con todos sus recursos. Nada es imposible para Dios. Podés contar con todo su poder, el cual es infinito. Por eso es muy importante la santidad en nuestra vida. Y entender que la santidad la alcanzamos porque es el Espíritu Santo que te impulsa y te motiva a ser obediente. No es con tus fuerzas, no es con tus méritos. Y esa obediencia que vos alcanzás, te lleva a que el favor de Dios se manifieste en tu vida. A que puedas pedirle lo que sea en su nombre y Él lo va a conceder. Porque Él está mostrando su favor. Él pone delante tuyo todos los recursos. Él pone delante tuyo todo su poder. Porque hay obediencia en tu corazón. Obediencia al Espíritu Santo. Y en el versículo 15, la palabra de Dios nos da una sabia advertencia. Deben asegurarte. ¿Escuchaste bien, no? ¿Viste cuando vos saliste de tu casa y tu mujer te dice, ¿cerraste la puerta? ¿Qué haces vos? Dudaste. ¿Sí o no la cerré? No acuerdo. ¿Y qué haces? Vas y te asegurás que la hayas cerrado. Aparte te conviene, porque si vos le decías a tu esposa, no, la cerré, estás seguro, ¿no? Entonces conviene volver, chequear la puerta y listo. Acá Dios lo que te está diciendo es que vos te asegures siempre que la gracia de Dios esté en tu vida. Que su favor esté en tu vida. Y esto se alcanza a través de tu obediencia, de tu relación con el Espíritu Santo. Vas a tener situaciones, dolor, lucha, conflicto, engaño, traición. Pero todo va a depender de tu decisión. Si querés que todo eso quede en tu corazón, o vas a tomar la decisión en tu corazón de qué? De entregarle el dolor a Dios, de entregarle la traición a Dios, de entregarle la situación, el conflicto a Dios. Porque si no se lo entregas, corres el riesgo, como dice su palabra, que ninguna raíz amarga empiece a brotar y cause ¿qué? Dificultades, estorbos, problemas, situaciones que no podés resolver. ¿Y qué más dice? Y corrompa a muchos. Es la decisión en tu corazón, conforme a la situación, si vos te la quedás con ese dolor, con esa amargura, con ese conflicto, con esa lucha, con la situación que estás viviendo, o decidís entregarle el dolor a Dios, entregarle esa carga y perdonar, sea cual sea la situación, para mantener constantemente un corazón agradable a Dios. Este corazón agradable a Dios te lleva a que tu obediencia sea más simple, más sencilla, no sea conflictiva. No tengas el dolor y encima tengo que obedecer. No tengas ese sentimiento de traición y encima tengo que ser obediente.
Cuando se lo entregas a Dios, lo que queda simplemente es el Espíritu Santo en tu vida obrando y te ayuda a ser obediente. Y esa obediencia manifiesta la gracia de Dios en tu vida, su poder, su misericordia, a tener un corazón bondadoso. Cuando uno decide en su corazón, lo que termina decidiendo es contar con el favor de Dios o no, con todos sus recursos y con todo su poder, para que la obediencia sea algo sencillo en nuestras vidas. Por eso no debemos tomar decisiones apresuradas. No debemos tomar decisiones que nos quieran, pero dale, tenés que decidirlo ya. Porque si decidimos rápido, no medimos las consecuencias. Y cuando no medimos la consecuencia, ¿qué sucede? Tenemos miopía, una visión corta. No sabemos lo que viene. Ya está, ya tomé la decisión, listo, que sea lo que Dios quiera. Eso es algo que el mundo dice. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos consultarle a Él, que debemos orar, que debemos preguntarle a Él. Porque si no tenemos cuidado, vamos a cometer el mismo error que cometió Esaú. Esaú fue a cazar y después de cazar estaba muy cansado. Cazar en el desierto, agotado, con sed y con hambre. Vuelve y cuando vuelve ve que el hermano ahí, Jacob, tiene un plato de comida. Dame de ese plato de comida. ¿Qué pasó? Dale, tomá, te lo entrego, pero vos me vendés tu primogenitura. ¿Qué me importa mi primogenitura? Sí, dame, yo quiero comer. No midió las consecuencias. Tomó una decisión apresurada. ¿Sabemos lo que pasó después? Al momento de recibir la bendición del Padre, no la recibió el que nació y fue el primogénito, Esaú, sino que la recibió Jacob, quien compró la primogenitura, tan solo por un plato de comida, por algo momentáneo. Y hoy quiero compartirles 3 actitudes que pueden hacernos entender el sacrificio que vamos a estar teniendo con relación a lo que vale la pena y a lo que no vale la pena. Porque cuando tomamos una decisión incorrecta, lo que terminamos perdiendo es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la primera actitud es la siguiente: no debemos permitir que nuestros apetitos nos gobiernen. Estamos en la tierra, es muy difícil. Tenemos apetitos de todo tipo: alimento, compañía, descanso, deseos. Y eso constantemente en nosotros aumenta. Cada vez queremos más. Cada vez deseamos más. Y sentimos que todo esto no nos termina satisfaciendo. Y son decisiones que vamos tomando y alimentando nuestro apetito carnal. Y cuando más alimentas tu apetito carnal, más te olvidas de tu apetito espiritual. Por eso Jesús dijo: no solamente del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Todos necesitamos alimentarnos, pero que nuestros deseos naturales sean guiados por Dios. Somos creación de Dios, entonces nuestros deseos deben ser guiados por Dios. Esos apetitos no deben ser nunca el centro de nuestra vida. Y ahí es cuando cometemos ese error, de que lo más importante es el ahora, es el momento, y sabemos muy bien cómo es el marketing que ofrece el mundo. Pedirlo ya, comprarlo ya. Y todo el tiempo el mundo te quiere vender y satisfacer. Ahí, chicos, un segundito, hay un par de ventiladores grandes, si quieren pueden prenderlos, están apagados, para que circule un aire. Gracias. Aunque sea aquel de atrás, de aquel lado. Estos apetitos, cuando son el centro y el deseo de nuestros deseos, es cuando en realidad distorsionamos lo que Dios quiere para nosotros. Nos confundimos.
Pensamos que eso realmente es lo que Dios quiere para tu vida y en realidad termina siendo un apetito del deseo de tu carne que está gobernando. Y no está gobernando el Espíritu Santo. Y cuando no gobierna el Espíritu Santo es cuando encontramos un camino de perdición. No te olvides, tenés siempre presente que esos apetitos no deben gobernarte, no deben ser el eje, el centro de tu vida. Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Todo es para Él y todo es por Él. Esto lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sea trono, poder, principado, autoridad. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y si yo me dejo guiar por mis apetitos terrenales, le estoy quitando el lugar a lo que realmente es importante a Jesús. A que Él sea el centro de nuestras vidas. Al que Él sea lo más importante en cada uno de nosotros. Lo segundo, estar ciego a lo que es verdaderamente valioso. Las prioridades del Señor son contrarias a las prioridades que el mundo considera importante. El mundo dice que es importante el asado del domingo. No hace falta que seas tan fanático y vengas todos los domingos a la iglesia. Mira qué lindo día que es hoy. El mundo te dice, no, ¿sabes qué? Ahí en la iglesia, ahí no hace falta que hagas esto. No hace falta que te comprometas tanto. Hay mucha gente, que lo hagan otros. Una de las cosas que no hemos entendido o a veces nos cuesta comprender es cuál es el concepto y la esencia del reino de los cielos. ¿Qué es el mundo del revés aquí en la tierra? El que quiere ser primero, en realidad que esté dispuesto a servir. El más pequeño aquí entre nosotros, el que es como un niño y cree, termina siendo el más pequeño. O sea, es el más grande aquí en la tierra, pero es el más pequeño en los cielos. Es totalmente al revés de lo que acá vivimos en la tierra. Por eso tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, para que en nuestro corazón Jesucristo sea el centro y lo más importante, y no los deseos o la famosa frase que escuchamos muchas veces, lo que yo siento, yo sentí. Y te guías por tus sentimientos y no por la convicción y la obediencia que tenés que tener al Espíritu Santo y a su palabra. Guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Porque si no vamos a ser muy fácilmente atraídos por diferentes deseos, por diferentes situaciones y vamos a perder lo que es verdaderamente valioso. Ahí es cuando surge esto que es la ceguera espiritual. El libro de Corintios, capítulo 2 de Corintios 5, 7. Vivimos por fe, no por vista. Cuando vivimos por vista, perdemos lo valioso. Porque todo lo que vemos es temporal. Y la palabra de Dios dice que más lo invisible es eterno. Ahora, ¿qué es esto de vivir por fe? ¿Qué es esto de no vivir por vista? La vista es limitada. La vista termina de acá a la pared. Nadie sabe lo que está sucediendo en este momento en la esquina. Ni siquiera afuera. Tampoco en las aulas. Ahora, hay una pequeña diferencia entre vista y entre poder tener una visión o visualizar. Cuando Dios habla a cada uno de nosotros, en ocasiones, y la palabra de Dios lo manifiesta, habla a través de sueños y de visiones.
Así le habló a Jacob, así le habló también a Abraham. Así le habló a los profetas, a Daniel, a Juan, a través de sueños y de visiones. Y esas visiones no fueron por vista, sino que fueron algo que iba a suceder. Tenían la plena convicción de lo que iba a suceder. Cuando tuvimos esta primera campaña en el mes de marzo, yo todavía no conocía a Nico Ferreira. Conocía a su hermano, a Walter, compañero mío del seminario. Y cuando vino Nico Ferreira el 13 de febrero de este año, fuimos al terreno para ver el lugar donde iba a ser el evento junto a otro pastor más, el pastor Juan Carlos. Y yo les decía, acá va a ir el escenario, acá va a ir esto, y esto va a estar lleno de gente. Y yo ya estaba visualizando los miles que iban a venir. Y yo se lo estaba compartiendo. Y estos dos, que recién nos estábamos conociendo, ese día nos conocimos por primera vez, me miraban y me decían, vos tenés mucha fe. Porque todavía ellos no lo podían ver. Y eran pastores y eran evangelistas y vieron multitudes. Pero esa fue la visión que Dios colocó en mi corazón de lo que iba a estar sucediendo. Y Dios lo cumplió. Por eso no tenemos que guiarnos por nuestros ojos, por nuestra vista. Tenemos que guiarnos por lo que Dios coloca en nuestro corazón. Eso es lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso. No vivimos por vista, vivimos por fe. Porque esa es la fe, la cual agrada a Dios, como dice Hebreos 11:6. Y lo tercero que quiero compartirles con respecto a las actitudes que debemos tener para valorar lo que realmente es importante es no pensar en las consecuencias. Tomamos decisiones como cachetada de mono, una atrás de otra, y a veces no medimos las consecuencias. No valoramos, entonces como no valoramos, nos da lo mismo, está bien, no importa. Pero ahí es cuando realmente la cosa sí es importante. Hace un tiempo atrás hice un pequeño estudio y el hombre o el ser humano promedio con 85 años aproximadamente toma más de 2.5 billones de decisiones en su vida. Un montón. ¿Sí? Un montón. Y dentro de esas 2.5 billones de decisiones, que son un montón, ¿sabías que hay dos que son las más importantes? Dos de todas las decisiones que vos tomás, te levantás, te haces un té o un café, decidís lavar, no lavar, abrís la puerta, cerrás la puerta, voy, no voy, hago, no hago, son todas decisiones una atrás de otras. Pero dos son las dos más importantes. La primera de ellas es Jesús en tu vida, tu salvación. Y la segunda, más importante en tu vida, es la persona que te va a acompañar el resto de la vida. Y a veces no tomamos en cuenta y agarramos lo primero que venga. Y ahí cometemos errores. Y son las dos decisiones más importantes de tu vida. No medimos las consecuencias. ¿Qué tiene de malo, dijo Eva, de tomar el fruto que Dios dijo que no? A ver, lo tocó. Lo toqué y no morí. Lo probé, tampoco me morí. Y fue y le dijo, mirá, Adán, al final me parece que Dios no era tan así. Pero no midieron las consecuencias. No es el pecado que ya lo pagaste. Ah, pecaste, ahora vas a pagarlo. Ahora mismo. No, hay consecuencias a futuro de las decisiones que tomamos en nuestro presente. Por eso tenemos que tomar decisiones sabias. Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, levantaba un pórtico de 6 metros de ancho por 9 de alto y 30 de ancho, más o menos, una puerta gigante, la levantaba con una sola mano y la tiraba.
Era el poder de Dios manifestándose en Sansón. Y a él le dio lo mismo acostarse con una mujer o con otra. Le dio lo mismo, pero él no midió las consecuencias. El rey David tampoco midió las consecuencias. Dijo, hoy me quedo a descansar. Estoy cansado de la batalla. Mejor hoy no voy a la célula. Estoy yendo todos los días a la célula. ¿Para qué ir? Y ese día te quedaste y cae la tentación. Y pecaste. Y te la mandaste. Ahora, ¿tenía algo de malo no ir a la célula? No, en ese momento no. Pero después hay una consecuencia. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. El pastor es muy insistente en que lean la Biblia todos los días. Pregúntenlo si no a los músicos que están acá arriba. En cada ensayo. Así. Van marchando muy bien, ¿no? Y están contentos. ¿Están contentos? Ah. Pero ven el resultado. Ven el resultado de la obediencia y de su relación con la palabra de Dios. Tienen consecuencias buenas en su vida. Tenemos que nosotros también pensar en las consecuencias. Por eso el título del mensaje de esta mañana, las decisiones que agradan a Dios. Las decisiones que agradan a Dios muchas veces no son fáciles de tomar. Cuando me fui para el seminario no tenía ni idea de lo que iba a suceder con mi vida. Y fue un tiempo muy difícil. Fue un tiempo que estuve luchando. Pero Dios estuvo en cada una de mis batallas y Él fue quien me dio la victoria. Pero fue la decisión correcta. Hoy nos encontramos acá. Tenemos que ser sabios, orar, meditar. Que nuestros deseos no sean los que estén gobernando en nuestras decisiones. Que sea Jesucristo el centro de nuestras decisiones. Porque a través de Él vamos a estar pudiendo discernir de realmente lo que es importante y verdadero. Y vamos a poder medir las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones muy precipitadas, pensando que el beneficio inmediato es lo mejor que puede suceder. Pero el Señor quiere que siempre hagamos una pequeña pausa y le consultemos a Él. Con esto finalizo un testimonio. Estábamos conociéndonos con Doris. Apenas éramos novios, yo vivía en Buenos Aires, ella vivía acá en su casa con sus padres. Y el lugar que le había dado a Jesús en mi vida, en el trono del corazón, era tan importante y tan valioso que yo estaba seguro que muchísimas de las decisiones que tomaba diariamente era porque al estar Jesús en el trono de mi corazón, Él me daba el ok. Y yo empecé a ponerme de novio con Doris después de ese tiempo de amistad y después de esos meses de charlar y tener claro hacia dónde íbamos juntos. Pero en un momento me acuerdo que Dios me lleva a mi habitación ahí en Buenos Aires y me dice, quiero pasar tiempo con vos. Entonces me voy a la habitación, me siento, empiezo a querer orar, no me salía nada, me costó mucho, estuve 5 minutos sentado, me tenía que esforzar para concentrarme. Para orar no pasaba nada, 10 minutos, pero cuando Dios me dijo que quería hablar conmigo, entonces yo me quedé esperando hasta que Dios me hable. Hasta que Él no me hable, yo no me pensaba ir de ahí, porque fue algo que Dios marcó en mi vida, me dijo, quiero hablar con vos. No es que orá, no, es quiero hablar con vos. Entonces me quedé sentado
arrodillado, acostado, me volví a parar, me volví a sentar. Ya después me quedé así como sentado tipo indio, me quedé ahí, Señor, háblame. Y pasaron como 15 minutos, 20 minutos sentados y no pasaba nada. Yo como que me quería concentrar en la oración y no podía. Hasta que el Espíritu Santo, después de más de media hora de estar ahí sentado y esperando, Dios me habla. Y me dice lo siguiente: si yo soy el quien está en el centro de tu vida y sentado en el trono de tu corazón, ¿por qué no me consultaste si esto era bueno o malo, el ponerte de novio? Porque lo daba por hecho. Y ahí fue cuando dije, Señor, gracias. Ahí me quebré, me arrepentí. Perdóname, Señor, porque me confié de que yo a Doris la conocía, de que éramos re amigos, de que era una hija de un pastor, de que también fue compañera mía en el seminario. Y me confié de un montón de cosas, pero no le consulté a él si era correcto. Entonces me vuelvo nuevamente a la oración, me arrepiento y le pregunto, jugándomela a que me diga que no: Señor, te consulto ahora, ¿ella es la mujer que vos tenés para mi vida? Y él me dice sí, porque yo entendía que Dios era el Señor de mi vida. Pero ahí Dios también me enseñó que era el Señor de mis sentimientos. Yo le dije al Señor, acá está mi vida, yo te sigo. Pero no me di cuenta que en ese momento no le había dado lugar a que sea también el Señor de mis sentimientos. Y cuando le di el lugar a que Él sea el Señor de mis sentimientos, Él se entronó completamente en mi corazón y Él me dio el ok. Sí, entonces ahí, después de haber moqueado y llorado un poquitito, siento la gracia y el favor de Dios como diciendo, está bien, hijo. Por eso debemos vivir en paz, agradecidos, en santidad, para poder alcanzar la gracia de Dios y no que nuestras actitudes, las cuales gobierna los deseos de la carne, o no le damos el valor que realmente tiene lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, el vivir por fe y no por vista, o no medir las consecuencias de nuestras decisiones. Eso produce que la gracia de Dios no esté en nuestras vidas. Si perdemos la gracia de Dios, perdemos que lo imposible sea posible. Porque perdemos sus recursos, perdemos su poder, perdemos su favor. Yo no sé tal vez en qué condición está tu corazón, o tal vez de qué debes arrepentirte. Tal vez te estás dejando guiar mucho por los apetitos que te están gobernando, o tal vez no le das tanta importancia a esto de Dios, de Jesús, de la iglesia, o de leer su palabra. O tal vez tomás decisiones y no medís las consecuencias. Te da lo mismo. Que sea lo que Dios quiera. O después veremos qué pasará. Ahora yo quiero esto. Es lo que yo quiero. Es lo que a mí me gusta. Y déjame decirte que en esas decisiones, la mano de Dios se quita de tu vida. Ya no está más su gracia. Ya no está más su favor. Porque no actuaste con sabiduría. No pediste guía a Dios. No mediste las consecuencias. Tus decisiones no deben ser guiadas por lo que vos querés en el momento. Tus decisiones deben ser guiadas por lo que realmente es valioso. Tus decisiones siempre deben medir las consecuencias.
porque tu vida tiene un propósito. Amada iglesia, es tiempo de considerar la oración como ese instrumento de guía para poder decidir con claridad, para poder decidir con convicción de que quien está aprobando esa decisión es Dios en tu vida y a Dios le agrada. Y si a Dios le agrada, vas a contar con su favor. Vas a contar con su gracia. Los pastores Marcos y Doris oramos. Y en cada detalle que ustedes siguen viendo, lo pensamos mucho. Le consultamos a Dios. La gran mayoría de las decisiones son por fe. Son por fe. El poder decir, ¿hacemos la campaña? Y Doris me dice, no, vos estás, ¿cómo va a hacer una campaña? Ahora se te ocurre hacer una campaña. Estamos trabajando un montón, la iglesia está creciendo, no es el momento, me parece. Pero Dios me marcaba que era el momento. Después Dios respaldó esa confirmación y vimos el resultado. Vimos cómo Dios respaldó. Dios me venía inquietando una y otra vez con el tema del piso. No sabía cómo hacerlo. El número era muy grande. Era imposible para mí. Y yo fui con fe, sin nada, al corralón. Hablé. Dios me guió para poder negociarlo. Y me fui del corralón con una baldosa. ¿Me la puedo llevar? Le dije. Sí, llévatela, me dije. No le había comprado nada todavía. Y Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Orar, consultarle a Dios para que Él muestre su gracia, el favor. Y ahí surgió la idea, la propuesta, y sí, claro, esto vale tanto. ¿Y cuánto vale entonces cada una? Y ahí Dios me trajo la idea. 950 pesos cada una. ¿Qué haces con 950 pesos hoy? ¿No te compras una barrita de chocolate hoy? Y Dios cumplió un sueño, algo lindo, algo hermoso para toda la iglesia. Amada iglesia, asegúrate siempre de obedecer al Espíritu Santo, de estar seguro de la decisión que vos estás tomando, sea una decisión simple o trillada, sea una decisión que agrade a Dios. Porque si es una decisión que agrada a Dios, lo que estás pretendiendo hacer es constantemente alcanzar la gracia de Dios en tu vida. Y ahí es cuando los cielos se abren. Y tu vida comienza a ser bendecida por Dios. Y Dios muestra su favor en cada una de las decisiones. Vamos a ponernos en pie para estar orando. Y darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Ahí donde estás, cerra tus ojos.